Hola, bienvenidos a Diálogos. Me encuentro una vez más junto a Andrés Riesnik y bueno, recomiendo mucho ir a ver la primera charla que tuvimos con Andrés, donde hablamos sobre su libro Neuromagia y bueno, tocamos temas bastante similares a los que vamos a tratar hoy, pero hoy vamos a tratar específicamente su nuevo libro, Tabú, de la editorial El Gato y la Caja, que se compra, bueno, en la página web del Gato y la Caja. ¿Cómo es, Andrés, el link para entrar? Es elgatoylacaja.com/tabú para comprar el libro. Ah, buenísimo. Y bueno, También hay que decirlo, se puede leer, está todo gratis en la web, pero bueno, el libro es una pieza de diseño muy linda también, tiene un diseño muy lindo y aparte el libro tiene señal en todos lados, ¿no? no, yo recomiendo comprar el libro. Bueno, el libro tiene como subtítulo Neurociencia, Genética y Moral, que son los temas que me gustaría que hablemos hoy. Y el primer tópico que me llamó la atención es algo que yo comparto, una preocupación que comparto con vos, Andrés, es la indignación moral que despiertan los estudios neurocientíficos y neurobiológicos, ¿no? Como que uno habla de, por ejemplo, vos pones el ejemplo del estudio de Simon Levy sobre las diferencias entre cerebros heterosexuales y homosexuales. Uno parece que habla de esto y que, bueno, está tocando un tema justamente como el título del libro, tabú, ¿no? Como que de esto no se puede hablar, ¿cómo vas a hablar de esto? Sos un positivista, un facho. ¿Cómo se llegó a esto y cómo ves este panorama? ¿Cómo se llegó? Es una pregunta difícil de contestar. De hecho, te confieso que en mi libro, en la primera versión, tenía unas 10 páginas dedicadas no a tratar de explicar cómo se llegó a esto, sino a decir cómo se vio desde mi perspectiva, siendo mi perspectiva bastante particular porque yo vengo de una familia de intelectuales, mi abuelo fue un intelectual latinoamericano bastante conocido, mis cuatro abuelos, mis dos abuelos y mis dos abuelas son universitarios, cosa muy rara en mi generación, yo tengo 44 años, casi 45, no conozco otras dos personas que tengan de mi edad, otra persona de mi edad que tenga dos abuelas universitarias. Mis dos abuelas fueron las únicas mujeres entre decenas de estudiantes varones. Entonces tengo una perspectiva, si se quiere, privilegiada para tratar de entender por qué la intelectualidad latinoamericana. Yo viví un exilio en Brasil, viví 20 años en Brasil, o sea, creo que es una visión en algún sentido probablemente privilegiada para tratar de entender cómo se llegó a esta situación dentro de la academia y la intelectualidad latinoamericana. Pero al final de cuentas decidí sacar esta parte del libro cuando se lo di a leer a varias personas queridas, amigos, viste, los primeros borradores siempre se lo das a gente querida, porque me daba cuenta que metían un tema altamente polémico, más propio de los sociólogos o de los historiadores que de los filósofos o los científicos, que es lo que este libro más intentaba abordar, temas de los filósofos y los científicos. Entonces saqué esas 10 páginas. Yo te puedo decir cómo se vio desde mi perspectiva y te puedo decir que yo noto dos grandes influencias intelectuales. Y antes de estas dos te diría, y eso sí lo toco en tabú, levemente, la primera gran negación de la genética viene en la Rusia stalinista de la década del 20 con Lysenko, ¿no? La famosa pseudociencia de Lysenko, un, un delirante ruso, un agrónomo, pero que enamoró a Stalin y que le prometía a Stalin que él iba a lograr triturar las influencias genéticas y hacer lo que él quería con las plantaciones, los maíces, que yo, bueno, terminó en una tragedia, una hambruna generalizada, murieron millones de personas, y ya en la década del 20, del 30, del año pasado, la intelectualidad de izquierda había abrazado la idea de que los genes eran simplemente una ilusión que la burguesía intentaba imponer para hacer creer que las clases sociales estaban fijas genética o biológicamente. Eso, Él si se se quiere, llamaba fue una ciencia burguesa, ¿no? una ciencia burguesa, claro, sí, 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 sí. Muy parecido a cuando Hitler decía que la relatividad era una ciencia de los judíos, por Einstein, ¿no? Un delirio de ese estilo, pero mucho menos conocido por la intelectualidad latinoamericana y por la izquierda latinoamericana, que solo sabe que en nombre de exagerar el papel de los genes se llevó adelante el genocidio nazista, pero no sabe que del otro lado del espectro, en nombre de negar completamente los genes y asumir que todo es meramente ambiental, se llevó adelante el otro gran genocidio del siglo XX, que fue el genocidio de la Rusia stalinista. El lenguaje del gen estuvo presente en los dos grandes genocidios. El gen, como dice Siddhartha Mukherjee, que es un libro que yo cito mucho, el concepto de gen es probablemente la idea más peligrosa del siglo XX, la de mayores consecuencias políticas y sociales del siglo XX. Por eso creo que hasta el día de hoy sigue siendo tabú. Pero volvamos a tu pregunta de cómo se llegó a esta situación. Yo te dije, tengo creo dos grandes momentos que yo identifico fuera este primer gran momento de la intelectualidad latinoamericana a principios del siglo XX abrazando esas ideas que llegaban de la Rusia stalinista sobre que los genes eran una inversión burguesa. En Latinoamérica yo noto dos grandes influencias. En primer lugar, de los así llamados biólogos marxistas norteamericanos, Stephen Jay Gould, Richard Lewontin, Steve Rose. En especial, Stephen Jay Gould fue muy leído, en la Argentina muy leído por toda la intelectualidad. Cualquier persona que haya estudiado biología, por lo menos hasta hace 10 años atrás, todo el mundo que haya estudiado biología conocía los trabajos del científico biólogo Jay Gould, pero también divulgador Jay Gould y también conocidamente marxista Jay Gould, que tenía una posición en relación a la religión que se consagró, si se quiere, o quedó muy explícita en su libro
pilares del tiempo, en el cual esboza una teoría que se repite hasta los días de hoy, muchas personas ni saben que viene de ahí, pero es la teoría de los hemisferios no interferentes. La idea de que la ciencia se ocupa de la verdad y la religión se ocupa de la moral. Entonces, ahí ya ves cómo hay una falsa separación entre, si se quiere, hemisferios, como lo diría Stephen Jay Gould. Yo, por supuesto, no estoy para nada de acuerdo con esa visión. Creo que la moral es asunto también de la ciencia, es asunto de los razonamientos, de la evidencia. Pero creo que ese libro tuvo un impacto muy, muy grande en el pensamiento latinoamericano durante todo el siglo XX. Y el segundo momento que yo noto también donde hubo una negociación muy grande hacia la religión y por lo tanto una confusión muy grande sobre qué es la moral en general, porque si vos pensás que la moral está en los libros sagrados y qué sé yo, una confusión un poco tenés, me parece. Pero entonces el otro lado el otro gran momento que yo sentí, y este lo viví en carne propia a lo largo de mi vida, fue cuando se eligió el Papa Francisco, un papa, digamos, lo nacional y popular. Fue el momento en que dentro del peronismo de izquierda se empezó a bajar, digo, porque en realidad yo me daba la sensación que había llegado una orden desde arriba diciendo, ahora hay que defender al Papa y a la Iglesia, porque al principio te acordás que tuiteaban fotos de Bergoglio con Videla, que eran trucha, pero muchos creyeron esa foto trucha y tuvieron, en fin, al principio era como que el peronismo de izquierda fue con los botines de punta contra Bergoglio y después como que empezó a tomar más conciencia de la situación y hoy en día es considerado un Papa nacional y popular, y creo que en ese momento, dentro de la izquierda peronista, hubo de nuevo una revisión muy grande del papel de la religión en la sociedad y como de nuevo una valorización de la religión. Esa idea de Marx de que la religión es el opio de los pueblos era una idea abrazada más allá del marxismo, por la izquierda en general, ¿no? E inclusive la frase siguiente, esa que a mí me encanta, que es la de que el abandono de las ilusiones sobre nuestra condición es a su vez el abandono de una condición que necesita de ilusiones, ¿no? El abandono de las ilusiones religiosas, mágicas, esotéricas sobre nuestra condición es el abandono de una condición que necesita de ilusiones. Esa idea era abrazada en general por la izquierda marxista o no marxista, y yo siento que el peronismo de izquierda la abandonó con la elección de un Papa nacional y popular, donde se empezó a reconsiderar todo esto. Y hoy en día me cuesta mucho hablar con mucha gente de mis amigos peronistas de izquierda. En general mis amigos son de la academia, no existe tal cosa como un académico conservador. Por lo menos es algo raro, yo no me los cruzo, o justamente nos animan a hablar, lo que es un problema. Pero yo tengo muchos amigos peronistas de izquierda y yo creo que ahí tiene una ensalada en la cabeza, epistemológicamente hablando, sobre la moral, sobre la verdad, sobre qué es la religión, cuál es el carácter de la ciencia física, sobre la filosofía. En fin, este miércoles voy a entrevistar a Gustavo Romero. Sé que lo van a entrevistar. Me estaba escuchando las entrevistas que le hicieron, muy buenas las entrevistas que le hicieron a él. Y justamente tengo ganas de charlar de esto, de tratar de que él me ilumine un poco mejor sobre el origen de esta negación en la izquierda, en el mundo en general, el progresismo en el mundo en general, pero en particular en la Argentina, de las ciencias del comportamiento humano, digámoslo así, la psicología experimental, la genética. Vos dijiste neurociencia cuando me presentaste, cosa que es verdad, pero también diría yo ciencias del comportamiento y sobre todo genética del comportamiento. Claro. ¿Vos decís que la religión da una visión opuesta, digamos, a las explicaciones biológicas del comportamiento, a las explicaciones genéticas? No es que la religión, bueno, no es que la religión dé una explicación opuesta a la de la genética, sino que yo creo que se genera una confusión sobre el papel, sobre cómo se determinan las verdades morales, que hizo que muchas personas pensaran que si uno dice, por ejemplo, que la facilidad para la matemática tiene un componente genético, entonces está queriendo justificar que los pobres son pobres porque son más boludos. ¿Se entiende? Esa es la visión general, pero esa visión general de que la genética debe ser negada como condición moral para establecer sociedades justas, eso creo que viene de una confusión muy anterior al entendimiento de la genética, que es una confusión sobre el proyecto descriptivo y el proyecto normativo del mundo. Una cosa es describir el mundo, otra cosa es encontrar las normas que queremos regir, encontrar las normas a través de las cuales queremos que se rija nuestra sociedad para minimizar el sufrimiento y se ha dicho de muchas formas a lo largo de la historia, llamémoslo bien común, no sé, como querramos llamarlo. Yo lo llamo minimizar el sufrimiento y maximizar el bienestar, digamos. Pero el abandono de que esa discusión, la discusión normativa, es patrimonio del pensamiento crítico, es patrimonio de los razonamientos y la evidencia, es el abandono de todo un proyecto que termina implicando en aceptar que la moral es dada por la religión, o sea, por textos supuestamente sagrados. O sea, el concepto, yo creo que no hay nada más alejado de la ciencia que el concepto de libro sagrado. Claro. Es como, es muy difícil aceptar que existe un libro sagrado y a su vez tener una postura crítica sobre las cosas, porque en fin, es un debate largo, igual sé que estoy simplificando, más de un religioso se está hablando en este momento. Se entiende perfectamente. Quería mencionar, bueno, justamente esta tesis de Jay Gould, ¿no? Que la ciencia y la religión no se tocan, fue criticada por un biólogo muy conocido, que es Richard Dawkins, en su libro El espejismo de Dios. Pero, bueno, no sé si recomendaría mucho ese libro de Dawkins, tiene un par de afirmaciones muy polémicas.
Pero sí recomiendo mucho un libro de Joy Gold, que es La falsa medida del hombre. Creo que es un libro que debe leerse, por más que bueno, uno pueda discrepar en algunas tesis. Pero bueno, tiene cosas muy interesantes sobre cómo la ideología puede sacar a la investigación científica. En eso rescato que es un aporte. Sí, pero un libro muy equivocado también, lleno de falacias. ¿En qué aspecto podrías decir que está lleno de falacias? No, tiene una crítica, por ejemplo, al coeficiente de inteligencia que no ve todo el lado positivo, que tiene entender las habilidades cognitivas por detrás de los diferentes aspectos del comportamiento humano. En fin, es como un libro de... ¿Cómo se traduce al castellano? Creo que está traducido como La falsa medida del hombre. Sí, 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 sí. No, es un libro muy citado por quienes niegan justamente el componente genético del comportamiento humano. Es la Biblia de ellos. De hecho, quienes estudian comportamiento humano dicen, el otro día estaba haciendo una entrevista que uno entrevistaba a otro y decía, bueno, imagínate que vos sos un progresista típico, te leíste La falsa medida del hombre, te lo sabés de memoria y sigues describiendo al progresista típico. Claro. Que Bueno, igual, ese libro para decir, por ejemplo, que cualquier persona que estudie la inteligencia humana es un racista encubierto. ¿Entendés? No creo que sea exactamente esa la tesis, pero igual, por ejemplo, las críticas a la cronometría que se hacía por parte de autores racistas, y eso puede ser rescatable. Sí, eso sí, esa parte sin duda, pero por eso hay que tener cuidado también cuando uno critica muchas veces ciertos, porque si no, terminás haciendo lo que hace muchos que niegan la necesidad de estudiar la genética. Yo te explico, o sea, la genética de comportamiento, el primer fanático de eso fue Mengele, que hacía experimentos con gemelos y mellizos judíos. Pero bueno, pero eso está bien, y señalémoslo, pero eso no quiere decir que hay en la genética una ciencia. Claro. Sí, sería una falacia genética, justamente, ¿no? Que es la de encontrar algo malo en algo porque su origen. Porque en nombre de eso se hicieron. Es un poco, me hace acordar a cuando dicen que el ateísmo es malo porque en nombre del ateísmo se llevó adelante todo el genocidio stalinista. Claro. Que algo se haga en nombre de, no dice nada sobre eso de lo cual se hace en nombre de, ¿no? Claro. ¿Considerás que el pensamiento progresista, ¿no? Una filosofía progresista informada, requiere de conocimientos de la genética? ¿Y en qué aspectos considerás que una izquierda informada sobre genética puede tener un mejor planteamiento político, por ejemplo? Claro, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Yo en mi libro hago especial énfasis en 3 cuestiones en las cuales necesitamos estar informados sobre la ciencia genética del momento, que es educación, salud mental y la agenda clásica libertaria: aborto, muerte digna, investigación con células embrionarias, drogas. En esos 3 asuntos es fundamental conocer bien el papel de la genética en el comportamiento humano para poder legislar acordemente. Por ejemplo, arranquemos por el primero. El tema de las investigaciones, el primer gran punto, que es, si quiere, la agenda libertaria. Investigaciones con células embrionarias o fecundación in vitro. Si vos pensás justamente que el concepto de inteligencia no tiene ninguna importancia, que no describe nada, que es un delirio, como diría Jay Gould, bueno, vos estás diciendo que no es tan exagerado lo que dice él, pero digamos que vos decís que la inteligencia es un concepto inocuo, que no sirve para nada, mucho menos vas a aceptar que tiene un componente genético, las capacidades cognitivas de las personas. Y entonces no te vas a ocupar en regular que cuando se hace fecundación in vitro, una empresa puede estar leyendo el ADN de los embriones y seleccionando a los embriones con mayor, lo que se llama puntaje general, puntaje poligénico, quiere decir, para la inteligencia general, lo que quiere decir a seleccionar embriones que tienen mayor probabilidad de ser más inteligentes, entre comillas, según los test estandarizados de inteligencia hoy en día. Yo pienso que eso es un enorme problema. Pienso que tenemos que discutir como sociedad cómo vamos a legislar eso. Yo creo que no debería permitirse, en principio, salvo en casos extremos de personas que tienen una fuerte probabilidad de desarrollar algún tipo de retraso. Pero me parece que es fundamental conocer qué es lo que se puede o no se puede hacer con estos estudios genéticos, estas técnicas genéticas, para poder legislarlo. Si la izquierda no se actualiza y no entiende la problemática, no entiende la ciencia, ¿cómo va a aportar al debate? Y no va a dejar este debate en manos, si se quiere, de la religión, que va a terminar... que terminan conociendo mejor sobre estos propios temas de la ciencia y pueden dar un debate más informado. Claro, no sé si leíste una de las últimas entrevistas que le hicieron a Alberto Kornblit, el biólogo. Bueno, se manifiesta férreamente en contra del uso de la tecnología de edición genética en línea germinal para modificar la especie humana. Esa sería la afirmación. ¿Conocés más o menos cuáles serían los argumentos biológicos para esta postura? No, la de los bebés de diseño conozco más. Ya nacieron en China, ¿no? Estas famosas chicas que nacieron de diseño, pero ahí hay muchos peligros porque no se sabe la interacción entre ese gen y los demás genes, y no se sabe del todo bien si la técnica que se utilizó, la CRISPR, no modifica también otro gen. Entonces hay varios peligros y estás haciendo nacer a un ser humano. Entonces eso es todo un tema. Hay 2 cosas diferentes. Una es seleccionar embriones y otra cosa es modificar embriones con técnicas de tijeras genéticas para modificarle sus genes. Entonces,
Lo que ya se puede hacer, lo que es una tecnología ya presente y que no tiene peligros, más que los morales y las sociedades que podemos crear con esta técnica, es la de seleccionar un embrión. Cuando una mujer va a hacer fecundación in vitro, no tiene un solo embrión que se desarrolló a partir de un óvulo fecundado in vitro. Generalmente son varios, son 4 o 5, y eligen, grosso modo, cuál implantar. Esto me explicaba un médico, mirando por el microscopio, lo que es macroscópico, entre comillas, pero, digamos, grosso modo, ya viendo la célula se ve, viendo cuáles tienen la mejor forma, son más simétricas. Pero en principio ya se hacen, por ejemplo, un montón de test genéticos para que no implantar un óvulo que tenga una enfermedad que va a hacer que el chico nazca muerto. Entonces, o la chica, digamos. Entonces, y una de las cosas que ya se puede hacer es de esos embriones que vos fertilizaste in vitro y que tenés que seleccionar uno para implantar en el útero, podés elegir de acuerdo a diferentes criterios, no solo que no tenga enfermedades graves, podés elegir, por ejemplo, de acuerdo al menor puntaje poligénico para el autismo o la esquizofrenia, que minimice la probabilidad de que desarrollen autismo o esquizofrenia, o, por ejemplo, esto es lo que es todo un problema ético, lo otro también lo que acabo de decir, pero este más aún me parece a mí, que es el de puntaje poligénico para la inteligencia general. Eso ya se puede hacer, eso es lo que ya le quita el sueño a un genetista, y no hay peligros, no es como lo otro, las tijeras, los humanos de diseño, los bebés de diseño a los que se refería Alberto. Él en su libro La humanidad del genoma tiene una nota donde da a entender que está en contra también de, en principio, la selección de embriones de acuerdo a estos criterios. Me acuerdo que es una frase medio vaga, pero no lo escuché debatir específicamente sobre esto, pero nada, es un ejemplo claro de cosas que ya habría que ir legislando, porque ya se puede hacer, y si no lo legislamos nosotros, lo legislan los políticos, los ricos, y hacen lo que quieren con esa tecnología. Entonces, ahí está donde Yuval Harari dice que dentro de 20, 30 años la Tierra puede estar habitada por seres más distantes genéticamente de nosotros de lo que nosotros lo estamos de los neandertales. Entonces, hay un peligro grande, real, tecnológico, sobre los nuevos conocimientos de la genética, las nuevas técnicas, y de nada sirve negar cómo los genes interactúan con el ambiente para generar seres humanos diversos e individuos únicos, diciendo que los genes no tienen nada que ver, cuando a la hora de explicar nuestras diferencias, sí, los genes tienen que ver, el ambiente también, por supuesto, la crianza, Claro. la cultura y la educación, pero los genes también. Y Vos en tu libro justamente aclarás diferentes formas de influencia genética en el comportamiento, ¿no? Uno sería las diferencias, la influencia en las estructuras cerebrales, y algo muy interesante que me gustaría que aclares es la genética y cómo los genes modifican la conducta a través del ambiente. No sé si recordás esa... Sí, la correlación genotipo-ambiente, claro. Eso es algo poco intuitivo, y que hoy en día es otra de las cosas que está demostrado más allá de todo razonable y que mucha gente ni siquiera sabe, pero es el hecho de que los genes también influyen en los ambientes. Mira, te digo algo, ¿cuál es el rasgo ambiental que menos esperarías que correlacione con algún gen? Que haya un gen que influye sobre ese rasgo. No tengo idea. No tenés idea. Bueno, te digo una, el clima, puede ser. Bueno, hay un estudio que muestra que inclusive en eso hay ciertas variantes genéticas que correlacionan con climas más fríos o calurosos, pero eso tiene que ver con que el gen influye en el comportamiento y el comportamiento influye en dónde quieren vivir las personas. Entonces, al final de cuentas, si vos vas a medir el ambiente del cual se rodean las personas, vas a ver que están influidos genéticamente. No, pero esto vale con todo. Existen 3 tipos de correlaciones genotipo-ambiente, que es el hecho de que los genes influyen en los ambientes. Se llaman activas, pasivas y evocativas. Entonces, la primera, que es la activa, es cuando por tener determinadas variantes de genes, determinados alelos, los chicos o las chicas se comportan diferente y buscan activamente ciertos ambientes que tienen que ver con esos genes, con esas variantes de genes. Entonces, por ejemplo, un chico con facilidad para el deporte va a buscar activamente ambientes que tengan que ver con esa facilidad para el deporte, lo mismo para la matemática, la danza o lo que sea. También lo que pasa, y esta es la influencia de los genes en el ambiente del tipo evocativa, es que las personas con diferentes genes evocan en las personas reacciones diferentes. De nuevo, un chico con facilidad para el deporte, o para el arte, o para la ciencia, o para el lenguaje, para lo que sea, va a hacer que los adultos interactúen diferente con él, y entonces en esa forma, genes diferentes evocan respuestas diferentes del ambiente. Y por último, hay una correlación llamada genotipo ambiente pasiva, que es muy importante y que ha impactado mucho en la psicología del desarrollo, porque muestra que muchos estudios en realidad que correlacionaban ambientes con ciertos comportamientos pueden estar fallados porque no se controlaba este factor que era el de los genes. ¿A qué me refiero? Lo explico mejor. Uno puede ir y medir, por ejemplo, que hay un rasgo ambiental como la cantidad de libros en la casa, medir eso y medir cuánto leen los chicos o las chicas. Y entonces, si encontrás una correlación en las familias que tienen más libros, los chicos y las chicas leen más, puedes decir,
la cantidad de libros, te recomiendo que tengas, si vos querés que tu chico o tu chica lea más, tenés que tener más libros en tu casa. Pero lo que esos estudios no tienen en cuenta es que también para la lectura existen ciertas propensiones influidas por los genes. Entonces lo que puede estar pasando es que los padres tienen cierta tendencia a la lectura, como tiene hijos biológicos que también comparten buena parte de sus genes, también tienen cierta propensión a la lectura, y entonces no es que sean los libros los que hacen que el chico o la chica tenga también mayor propensión a la lectura, sino que comparte genes con sus padres. Y si controlás ese factor, por ejemplo, estudiando hijos adoptivos, mellizos, gemelos, te das cuenta que en realidad la cantidad de libros que tengas en tu casa, en tu infancia, no influye tanto en tu nivel de lectura en tu adultez, en tu vida adulta. Entonces, como el hecho de que las variantes de genes provoquen variantes en los ambientes es importante a la hora de hacer correlaciones entre ambientes y comportamientos, porque si no tenés en cuenta ese factor, vas a terminar pensando que es un ambiente el que provoca el comportamiento, cuando puede ser en realidad el gen el que está modificando el ambiente, y por eso estás midiendo una correlación, porque hay un gen que modifica tanto el ambiente como el comportamiento. Claro. En tu libro criticás mucho los reduccionismos y las sobresimplificaciones, ¿no?, en las noticias científicas y cómo impactan estas en la concepción general de la gente que tiene la ciencia. Y mencionás, bueno, un ejemplo de que te pusiste a buscar genes, noticias sobre genes, y salían noticias pseudocientíficas, bulos o exageraciones, o estos estudios truchos, viste, que le gusta tanto a los diarios. Con respecto a esto, ¿no?, te quiero preguntar, ¿qué libros recomendarías de divulgación para tener nociones generales, ¿no?, de biología, de comportamiento, de neurociencia? Nombraste en tu libro y nombraste recién a Siddhartha Mukherjee, no sé cómo se pronuncia. Mencionás también a Judith Rich Harris para pensar estos temas. ¿Qué otros libros y autores podrías recomendar? A ver, sobre el tema de comportamiento, genes y cerebro, te recomiendo, hay 3 libros que puedo recomendar, muy, muy buenos, muy recientes los 3. El primero es El Gen, de Siddhartha Mukherjee, que tiene toda introducción sobre genética, pero después termina con toda una parte de genética del comportamiento y los debates éticos y morales sobre la genética del comportamiento. El segundo es el libro Innate, de Kevin Mitchell, un genetista irlandés, que tiene un libro muy bueno, que explica muy bien la arquitectura genética del cerebro y cómo los genes, cuál es el camino causal entre variantes en genes y variantes en estructuras cerebrales, y cómo variantes en estructuras cerebrales llevan a variantes en el comportamiento. Ese libro es muy bueno, muy bien escrito también. Y por último, un libro del gran prócer de la genética del comportamiento, si quiere, que este es el manual de Robert Ploming, es el manual de genética del comportamiento que se usa en las universidades de todo el mundo. Él tiene un libro de divulgación científica publicado en el 2019, si bien recuerdo, en el 2020, yo lo leí el año pasado, que se llama Blueprint. Y es excelente también, sobre genética del comportamiento. Y uno más atrás todavía, muy lindo, que me recomendó mi compañera Euge, sobre el nacimiento de la genética del comportamiento, un libro que ganó el premio Pulitzer en la década del 80, se llama Tiempo, Amor, Memoria. Es muy lindo, y Tiempo, Amor, Memoria, porque toda la genética del comportamiento tuvo un gran salto, una gran revolución con la mosca de la fruta. Sí, sí. Y se descubrieron genes que correlacionaban con esos 3 factores en la mosca: tiempo, amor, cómo percibía el tiempo, cómo memorizaba y cómo se apareaba, digamos. Entonces, tiempo, amor, memoria. Claro, muy bien. Para el tema de controlar básicamente las fake news o las noticias científicas que desinforman o que dan una noción negativa de la ciencia, ¿no?, como que la ciencia es como una especie de juego, ¿no?, que los científicos se juntan y dicen, bueno, vamos a ver quién es la mujer más linda según la ciencia. ¿Viste esas típicas noticias fake que critica, por ejemplo, Bengold Dacre en Mala Ciencia, que es un libro que recomiendo mucho? ¿Considerás que puede haber alguna política al respecto? Por ejemplo, no sé, multas a las fake news puede ser una opción, o que los grandes diarios tengan que consultar a un comité científico, por ejemplo, antes de publicar una nota que tenga información científica comprometedora. Y esto te lo pregunto principalmente por el contexto que estamos viviendo, ¿no? En un contexto de pandemia, por ejemplo, es muy peligroso que las noticias divulguen noticias antivacunas, por ejemplo, o negacionistas del COVID. Y justamente el movimiento antivacunas, como lo explica Bengold Dacre en su libro Mala Ciencia, no fue tanto un movimiento, digamos, pseudocientífico tradicional, sino que más bien tuvo el impacto que tuvo gracias a los medios de comunicación. Cuando Wakefield sacó ese famoso estudio trucho, ¿no?, de que las vacunas producían autismo, el estudio en sí no tuvo impacto, se retractó al poco tiempo, no fue considerado por la comunidad científica, estaba mal hecho, era evidentemente que era malo, pero lo que sí le dieron mucha importancia al estudio fueron los medios, justamente. ¿Cómo se puede regular esta situación en que los medios pueden provocar tanto daño como causar miles de muertes por fomentar el movimiento antivacunas? ¿Crees que hay políticas al respecto? Mira, una de las virtudes, creo, de una persona de pensamiento crítico es saber decir no sé. Yo en esto te diría más bien no sé. Tengo cierto sesgo y aversión a cualquier cosa que tenga que ver con poner un límite a la libertad de expresión. Entiendo que con el discurso de odio puede ser necesario, pero en general soy muy... Mi primera intuición es que contra la mala ciencia hay que hacer, contra la mala comunicación de la ciencia hay que hacer buena comunicación de la ciencia. Y ese es el principal remedio para la mala comunicación de la ciencia. Y como segunda sesgo que me viene a la cabeza, es fuerte, la idea fuerte de que necesitamos pueblos, mejor educación, digamos.
también tiene que ver con la tragedia educativa, el hecho de que haya tanta pseudociencia dando vuelta, me parece a mí. Pero por lo demás, en términos legales, si se puede, si no se puede prohibir eso, esas son cosas que no conozco, no me animo a opinar hasta donde se Tocás puede el o no tema de se la libertad de puede. expresión en tu libro y mencionás el genocidio de Ruanda, pero lo tocás como ahí, lo presentás, Claro, pero ahí, no claro, ese es como profundizás. el ejemplo típico en el que decís, bueno, si en ese caso hubiera estado bien cortar la libertad de expresión y cortarle los cables de esa radio, si había personas por todo, en territorios gigantes esperando una orden que iba a llegar por la radio, un discurso de odio que los incentivaba a un genocidio y qué es lo que ocurrió. Yo en ese momento, desde las iglesias además, donde se incentivó ese genocidio, yo en ese momento, si hubiese tenido la llave para cortar la radio, la cortaba. Decía, no, qué libertad de expresión, no vas a usar esta radio para ese discurso de odio que va a gatizar un genocidio. Entonces, en esos casos, sin lugar a dudas, hay casos, nada es absoluto, nada en la vida es simple, ¿viste? Un Nada ejemplo absoluto. de lo polémico que es esto es, bueno, cuando Facebook empezó a censurar los comentarios que contenían insultos, malas palabras o lo que ellos consideraban lenguaje de odio, se llegó a un absurdo. Bueno, por un lado se empezaron a censurar las fake news, que fue algo positivo de este cambio que hizo Facebook, pero por otro lado se borraban comentarios, se bloqueaban cuentas que decían, por ejemplo, tengo una impresora negra HP, porque la inteligencia artificial lo interpretaba como un Claro, insulto y se llegaba a esos absurdos. Así que ese es un tema que también me parece claro. que es tabú y que se tiene Sí, que tocar, ¿no? El tema de la libertad de sí, expresión, de cómo censurarla. sí, mi sensación en relación a lo que hizo Facebook, Twitter, eso, tengo la sensación general, aunque de nuevo son cosas que no entiendo, entonces puedo opinar muy por arriba, pero mi sensación es de que en general tuvo un buen impacto, esas políticas que hicieron de tratar de poner de chequear la falsedad de la noticia o no, pero también me parece que hubo casos como los que vos decís, o casos más, inclusive, eh, más peligrosos, donde bajo la excusa del discurso del odio se censuró a personas que tienen una opinión simplemente diferente al mainstream o a lo que se espera Entonces, mi sensación es que en general valió la pena, pero entiendo que es muy peligroso y que hay que tener mucho cuidado con este tipo de políticas. Digamos. Claro. Con respecto a la mala información, ¿no?, que da los medios sobre la ciencia, vos tocás el tema de la epigenética y la comparás un poco con la física cuántica, ¿no? Como que es una ciencia sobre la que el consenso general, ¿no?, la población general dice aberraciones pseudocientíficas y como que no hay buena información de la epigenética. ¿Cuáles considerás que son los errores más comunes de la gente o de la gente de la calle, ¿no?, con respecto a la epigenética? Expliquémoslo un toque, pero sí, lo que pasa es que la epigenética, la física cuántica son cosas realmente tan increíbles que cualquier pseudocientífico hoy en día te dice cualquier zaraza, te habla de chakras, energías y no sé cuántas otras auras y no sé qué cosas, y enseguida te cita algo de la cuántica y de la epigenética. Entonces, en ese sentido es que yo decía, ojo, a mí, cuando alguien habla sobre cosas de la vida y meten una frase epigenética, a mí me enciende las alarmas escépticas. O sea, Claro. entonces hay que tener cuidado con eso. Los errores más comunes es creer, es confundir, creo yo, a la epigenética con lo que yo llamaría embriología o simplemente estudio de la expresión de los genes, sin darse cuenta que en realidad la epigenética tiene que ver no con cómo se expresan los genes, sino con cómo eso puede heredarse. Cualquier definición de la palabra epigenética que no contenga la frase heredar o heredabilidad o que no implique algo de herencia, no está bien definida la epigenética. Y me cruzo mucha gente que me habla de epigenética y digo, ¿qué es la epigenética? Y te das cuenta que no lo sabe explicar, que no lo entendió. ¿No? Y el estudio de la expresión de los genes, de hecho, mira, Marcelo Tinelli hizo un tweet diciendo, si sos positivo y pensás bien, entonces eso va a modificar tus genes y vas a sentirte mejor. Entonces muchos científicos se burlaron, jajaja, qué bestia Tinelli, no, los genes no se modifican. Bueno, le faltó una frase, le faltó una palabra que era expresión. En vez de decir vas a modificar tus genes, tendría que haber dicho vas a modificar la expresión de tus genes, y ahí la frase hubiera sido correcta, porque la verdad es que tus pensamientos modifican la expresión de tus genes. Y Tinelli no es un científico, tampoco estuvo tan mal lo que dijo. Entonces, pero de nuevo, mucha gente piensa que eso que dijo Tinelli es epigenética. No es epigenética, eso es simplemente expresión génica. O sea, epigenética sería tratar de explicar por qué, si vos te sentís bien, de alguna forma lo heredan tus hijos. Eso ya sería diferente. La epigenética, por ejemplo, en salud mental tiene importancia. Por ejemplo, estudios epigenéticos que han mostrado que, tengo entendido, estos empiezo a entrar en terreno médico muy pantanoso, muy peligroso de decir cualquier cosa que diga yo acá y lo estén viendo en un video, después consúltelo con un médico, no tomen decisiones médicas en base a eso. Pero tengo entendido que, por ejemplo, el estrés en una madre embarazada puede hacer que el hijo o la hija que nazca después tenga mayor susceptibilidad al estrés, por ejemplo. Hubo un caso muy famoso, que fue la hambruna holandesa en la Segunda Guerra Mundial, en el cual hubo una gran hambruna, porque una ciudad en Holanda estuvo sitiada 3 meses, y se vio que los chicos y chicas nacidos de mujeres que habían estado embarazadas durante la gran hambruna holandesa, creo que era entre el tercer y el sexto mes de embarazo, esos chicos y esas chicas desarrollaron una mayor tendencia a la obesidad, a la genética. Entonces, fíjate que son siempre, tiene que ver con cómo ciertos
rasgos adquiridos por la madre o cosas que ocurrieron con los progenitores son de alguna forma heredados a la descendencia. Claro. Bueno, estuvimos hablando sobre el desprecio, ¿no?, del progresismo actual hacia las ciencias duras, sobre todo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y los daños filosóficos, ¿no?, que produjo el nazismo al relacionarlo, ¿no?, con el nazismo, con la genética. Y esto es muy interesante porque, bueno, una de las grandes reacciones irracionalistas que tuvo la izquierda, una de las fuentes de esas reacciones, es un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, de Adorno y Horkheimer, que es un libro que yo no lo recomiendo para nada, me parece un pésimo libro, pero bueno, tuvo una enorme influencia, y autores como Juan José Sebrelli consideran que ese libro en ese libro está la génesis, o parte de la génesis, del irracionalismo moderno que suele llamarse posmodernismo, ¿no? Y esto lo traigo a ¿Cuál colación. libro, disculpame? ¿Cuál libro? El libro de Adorno y Horkheimer. Sí, Sí. Dialéctica de la Ilustración se llama, donde, bueno, Mira. dice que el nazismo es una especie de consecuencia desmedida de la Ilustración, y ahí empieza esa reacción anti-ilustrada en gran parte de los intelectuales a mitad del siglo XX, ¿no? Traigo a colación el tema del posmodernismo porque, bueno, dentro de las academias donde hay una moda del posmodernismo hay mucha reacción en contra de las ciencias duras, en contra de los valores ilustrados. Obviamente esto incluye un desprecio a las explicaciones genéticas, por supuesto. Y en tu libro mencionás el estilo clásico de escritura, ¿no?, que es bueno, una forma de expresar ideas, de guiar la visión, mencionás vos, y esto me pareció interesante traerlo a colación, que es como el contraste, ¿no?, lo opuesto al posmodernismo, que es esa jerga rebuscada, confusa, críptica, irracional. Sí, sí, ni hablar. Yo me parece que eso es lo contrario a la buena comunicación. La buena comunicación es clara, es transparente, es entendible. Y bueno, sí, Y sí. además mencionás que para la buena comunicación hay que tener una noción de que la verdad existe, si no, ¿qué se estaría comunicando, no? Bueno, ni hablar, ni hablar. Sí, sí, sí. Y está el tema, no sé no me acuerdo si lo menciono en este libro, es la maldición del conocimiento, el hecho de que cuando yo conozco algo dejo de poder ver el mundo como lo ve alguien que no conoce lo que yo ahora ya conozco. Entonces, eso hace que yo no pueda comunicarme bien, y es una enorme dificultad. Pero sí, me gusta la analogía de la escritura clásica, me gusta esta analogía de que yo veo el mundo desde un particular ángulo y estoy tratando de orientar la mirada del lector que todavía no vio lo que yo ya vi. Entonces, como que guío su mirada, ¿no? Eso me parece linda como analogía a la hora de pensar cómo escribir. Igual, a mí me ha servido para escribir, no sé si a todos les servirá igual, ¿no? Claro. Bueno, volviendo un poco al tema de la genética, me gustaría, estuvimos hablando, ¿no?, de estas visiones como muy negativas de las influencias genéticas que niegan, ¿no?, la influencia genética. Obviamente las explicaciones genéticas tienen un alcance muy, muy interesante que hay que investigar, pero me gustaría charlar sobre los límites. ¿Hasta qué punto las explicaciones genéticas no pueden explicar el comportamiento humano, o no pueden explicar la conducta, o no pueden explicar al ser humano en general? ¿Cuáles serían esos límites según la investigación actual? No, no, a ver, estamos muy lejos de entender el comportamiento humano individual. La genética de comportamiento no te dice cuánto de cada uno de nosotros es genético o cuánto tiene que ver con nuestros ambientes. Eso no lo sabemos. Lo que dice es, cuando medís poblaciones enteras, cuánto de las diferencias individuales, cuánto de la diferencia entre individuos puede ser explicada por diferencias en los genes. Pero eso no nos informa nada sobre cada individuo. Hay muchos individuos que tienen, por ejemplo, una propensión muy grande a lo que quieras y no desarrollan eso, no sé, puede ser a la esquizofrenia, si querés, por hablar algo de psiquiatría, pero puede ser cualquier otra cosa, pero podría ser esquizofrenia. Hay personas que tendrían, según sus genes, una tendencia muy grande a desarrollar esquizofrenia y no la desarrollan. Hay personas que según sus genes no tendrían por qué desarrollar esquizofrenia y la desarrollan. Entonces, creo que en lo individual estamos muy lejos de poder entender por qué cada persona es como es. Y un poco es lindo eso, yo creo que nunca lo vamos a terminar de entender. Pero lo que hay que decir, y que me parece que es interesante, es que aquello que sí se entiende, que es las diferencias individuales, lo que mejor se entiende es el tema de los genes. La parte ambiental todavía hay muchas incógnitas, hay mucho que no sabemos, ¿no?, a la hora de explicar nuestras diferencias, por ejemplo, de personalidad, ¿no? Nosotros sabemos hoy en día que, grosso modo, nuestras diferencias de personalidad tienen un componente genético del 50%. Eso quiere decir que nuestras diferencias individuales se pueden explicar en un 50%, grosso modo, por diferencias en nuestros genes, y el otro 50% ambiental es poco lo que se sabe. Y hay un gran debate, y ahí está Judy Harris diciendo que, por ejemplo, tu personalidad tiene mucho que ver con el rol que ocupaste en tu grupo de pares de amigos y amigas en tu infancia y adolescencia, o por ejemplo Kevin Mitchell opina que eso es puramente aleatorio y tiene que ver con oscilaciones microscópicas del desarrollo embrionario del cerebro en el feto, y entonces porque una acción de una neurona por ruido térmico se fue para un lado y no para el otro, eso puede alimentar un bucle de retroalimentación que haga que una persona desarrolle un rasgo de personalidad que no desarrollaría si esa fluctuación microscópica hubiese ido para otro lado. O está también, por ejemplo,
la teoría de Steven Pinker de que tiene que ver no con factores fluctuantes e intrínsecos al desarrollo del feto y del cerebro en el feto, sino a factores también aleatorios, pero del ambiente en el que fuiste criado. Pero lo que consiguen Pinker y Kevin Mitchell es que es ruidoso prácticamente, como que dicen, miren, no vamos a entender nunca nuestra diversidad. Va a ser muy difícil, depende de factores tan diversos y tan sutiles que es imposible poder prever si una persona va a tener este rasgo de personalidad o estos otros. Claro. Me gustaría que comentes un poco en línea, ¿no? Como histórica, ¿cuáles fueron los aportes que brindaron los estudios con gemelos a las explicaciones de la genética del comportamiento? Porque tu libro se centra mucho en eso y hay muchas anécdotas muy interesantes. Me gustaría que hables un poco de eso. Sí, mira, los estudios con gemelos, mellizos, hijos adoptivos, son estudios en los cuales se comparan comportamiento de personas con diferentes grados de proximidad genética. Esos estudios fueron los que dieron nacimiento a la genética del comportamiento humano. Y el primer estudio que mostró, más allá de toda duda razonable, que había una influencia genética en un rasgo mental, que era el de la esquizofrenia, se hizo con hijos adoptivos en Dinamarca. Fue la primera vez en la década del 70 que hubo un estudio que demostraba, más allá de toda duda razonable, que había un componente genético en un rasgo mental, que era, en ese caso, el de la esquizofrenia. Se creía hasta ese momento, las explicaciones más aceptadas eran las de los ambientes tóxicos en los cuales se habían desarrollado los chicos y las chicas con esquizofrenia, o inclusive anterior a eso, una rama del psicoanálisis pensaba que era la madre esquizofrenizante, se decía. Y la misma explicación de psicoanalítica estaba también con el autismo, ¿no? Decían que la culpa del autismo la tenía la madre. Claro, esa proviene de la rama lacaniana del psicoanálisis, claro. La teoría de la madre heladera. Eso se enseña en las facultades actuales argentinas de psicología, es tremendo. ¿Sabés que sí? Me sorprendí mucho de una charla hace poco para el movimiento estudiantil por la psicología científica, cosa interesantísima, esos pibes, esas pibas, súper interesante lo que hacen, y ellos me contaron esto, cuando yo dije esto como una cosa del pasado, como bueno, se creía que la madre heladera, y me dijeron, pará, porque yo estoy en tercer año de la Facultad de Psicología, y hasta ahora la única teoría que vi sobre el autismo es esa. Claro, es lamentable, es terrible. Lamentable. Sí, la bueno, contabas sobre esto del estudio con gemelos, ¿no? Sobre la esquizofrenia. Bueno, entonces, esos estudios son muy interesantes porque al hacer correlaciones, vos podés fijarte, para darte un ejemplo, hay varias formas, por ejemplo, la forma más fácil de medir si un rasgo puede tener un componente genético, primero, la forma más fácil de negar que un rasgo es 100% genético es comparar gemelos, que tienen exactamente los mismos genes, y no son exactamente iguales. Entonces ya, si dos gemelos en ese rasgo no son siempre iguales, es porque ese rasgo no es 100% genético. ¿El color de ojos es genético? Sí. ¿Dos gemelos tienen el mismo color de ojos? Sí. ¿El grupo sanguíneo es 100% genético? Sí. ¿Dos gemelos tienen el mismo grupo sanguíneo? Sí. Entonces, ya eso te da una idea de cuán fuerte puede ser o no el componente genético. Pero puede ser que no sea 100%, pero que tenga un componente genético. Entonces, supongamos que vas a estudiar la altura. Querés saber si la altura de los seres humanos tiene un componente genético. Entonces, lo que puedes hacer es comparar cuánto se parecen entre sí gemelos y cuánto se parecen entre sí mellizos. Y si los gemelos se parecen entre sí más que los mellizos en el rasgo altura, puedes hipotetizar que la altura tiene un componente genético, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque lo que comparten los gemelos entre sí de más que no comparten los mellizos, en principio, es que comparten más genes. Entonces puedes hipotetizar eso. De todas formas, si esta fue la gran tragedia de la genética del comportamiento durante décadas, la verdad es que si bien vos podés hipotetizar eso, hasta que no identifiques cuáles son los genes que correlacionan con una mayor altura, y después inclusive hasta que no identifiques el camino causal que lleva el gen al rasgo, hay muchas hipótesis por las cuales, alternativas más bizarras, pero por las cuales podrías explicar este mayor parecido entre gemelos y mellizos. Entonces, durante décadas, quienes hacían genética de comportamiento eran acusados por un montón de gente de ser en realidad unos biologicistas, reduccionistas, cientificistas neoliberales y todo eso, y de hecho la principal acusación era la de que, de hecho eso está en el libro que vos citaste, el de la falsa medida del hombre, donde uno de los argumentos de T.J. Gould es que no se encontraron los genes de la inteligencia. Bueno, maestro, ahora se encontraron, ¿entendés? Como que ese argumento de no se encontraron los genes, está bien, hasta ese momento era un punto, había que reconocerlo, es verdad, hasta que no se encuentren los genes, tenés razón. Plomín, en su libro, el que recomendé, Blueprint, es un poco autobiográfico, porque él se comió 30 años de acusaciones, él es un tipo progresista, de izquierda, pero le decían de todo por estudiar genética, y él decía, miren, hasta hace poco tiempo atrás yo estuve a punto de, por primera vez en mi vida estaba deprimido, y estuve a punto de dejar la ciencia porque no entendía de dónde estaban esos genes. Él, por los estudios con gemelos, mellizos, hijos adoptivos, decía, tiene que haber un componente genético, pero no encontraba los genes. Hoy en día sabemos por qué no se encontraban los genes, y es que no existe 1 o 2 o 3 genes
con un efecto muy grande sobre el rasgo, sino que son miles de genes, cada uno de los cuales tiene un efecto muy chiquito sobre el rasgo, y por eso hoy hablamos de puntaje poligénico, pero eso explica también por qué tardó tanto en medirse y encontrarse los genes, y es porque, como el efecto es muy chiquito, necesitas una población muy grande para poder medirlo. Recién ahora, con el abaratamiento exponencial de las técnicas para la lectura del ADN, se pudo leer esa cantidad de personas que se necesita leer para identificar los genes que correlacionan con diferentes rasgos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay un estudio del año 2018 sobre la genética de las capacidades cognitivas que lee el ADN de 1.100.000 personas. 1.100.000 personas, es un montón. Recién con estos números de participantes en los experimentos es que empezás a ver cuáles son los genes que influyen, muy poquito, digamos que estos genes influyen en promedio, aumentan 0,1% la probabilidad de que, por ejemplo, desarrolles un coeficiente intelectual mayor a X. No sé, son efectos muy chiquitos, cada uno de los cuales debe ser medido con muchísimos participantes. Claro. Hay una explicación que vos das en tu libro, una explicación alternativa, ¿no? Que es la explicación uterina, que puede ser que gemelos y mellizos compartan ciertos comportamientos, no por los genes, sino por haber compartido el ambiente uterino. ¿Cuáles son los límites de esta explicación? No, bueno, eso se estudia, inclusive hay gemelos univitelinos y bivitelinos que comparten o no, creo, acá ya meto en temas que conozco menos, creo que tienen que si comparten o no la misma, ¿cómo se llama? La bolsa donde están. En fin, como que por eso se estudian con diferentes, o sea, hay diferentes métodos para tratar de estudiar la influencia del ambiente intrauterino en el ser humano, pero es bastante difícil separar esa influencia del ambiente intrauterino a la hora de estudiar justamente gemelos y mellizos. Pero en este caso de la comparación con gemelos y mellizos, esa crítica no es tan válida porque en realidad tanto gemelos como mellizos comparten el ambiente intrauterino, ¿no? Entonces, es una crítica válida para otros diseños, porque hay muchos diseños. Puedes comparar hijos adoptivos con hijos biológicos en familias adoptivas o en familias biológicas, puedes comparar medio hermanos con hermanos enteros, puedes comparar padrastros con en fin, hay como... Pero todos estos diseños lo que tienen en común es que estás comparando personas con diferentes grados de proximidad genética y viendo su comportamiento, y todos ellos tienen limitaciones y críticas posibles, y por eso es que te digo que, si bien son críticas que muchas veces decís, mirá, no es tan plausible, me parece que debe ser más bien algo que hacen los genes. Como no aparecían los genes, era difícil rebatir las críticas, y hoy en día que aparecieron los genes, ya me parece que cualquier persona que quiera negar el componente genético en los rasgos de personalidad humana, por ejemplo, bueno, no está queriendo mirar los datos, o en las facilidades y dificultades para la matemática o la lectoescritura, digamos. Por supuesto, no es lo que explica los niveles muy malos de lectoescritura hoy en día en nuestros países, por supuesto es algo ambiental y tiene que ver con la pobreza y con los malos niveles educativos, pero a la hora de explicar las diferencias en las diferentes poblaciones hay que entender que somos diferentes en nuestros ambientes, entre nosotros, también porque nuestra biología es diferente. Y eso es importante, por ejemplo, yo te di el caso, es importante, por ejemplo, en los dilemas clásicos morales de la agenda libertaria, si querés, pero yo te decía que también en salud mental y en educación. Y en educación, por ejemplo, asumir esto es asumir que algunos chicos y algunas chicas, por pura suerte, mala suerte en la lotería genética, van a desarrollar más probablemente dislexia o discalculia, que es una dificultad desproporcional en aprendizaje de lectoescritura o de matemática, y entonces, en realidad, lo que podés tratar de hacer es, teniendo en cuenta que eso sí pasa, tratar de identificar poblaciones vulnerables para hacer intervenciones tempranas y ayudarlos a darles, digámoslo así, los anteojos cognitivos que los ayuden a desarrollarse en aquello que quieren o desean o deben desarrollarse más allá de la mala suerte que tengan la lotería genética. Porque sabemos que si intervenimos tempranamente, inclusive esa intervención hace que el cerebro se reorganice de tal forma que esos genes que impactaban en una malformación cerebral terminan no impactando porque existen caminos de compensación cerebral para esa dificultad. Entonces, fíjate cómo inclusive en educación es importante reconocer que somos diferentes, no venimos todos iguales al mundo. Cada ser humano tiene sus facilidades, sus dificultades, sus deseos. Yo siempre digo que la creencia de que somos todos iguales y que hay una tabla rasa y que lo único que nos diferencia son los ambientes en los cuales nos criamos, solo puede ser una creencia de una ciencia hecha por varones que no criaban a sus hijos. Porque yo creo que cualquier persona que educó a más de un pibe o una piba se da cuenta que no vienen iguales al mundo. En el instante mismo en que nacen, tienen como su semilla de personalidad, de deseo, tienen como su carácter, su temperamento, se diría en realidad. El carácter es más bien lo adquirido, el temperamento lo innato, en general se usa ese lenguaje. Pero en fin, me parece que el asumir que somos diferentes, también por cuestiones biológicas, nos lleva a abandonar falsas fantasías sobre la crianza y sobre la educación. Por ejemplo, la creencia que pones a 35 pibes o pibas en una sola clase de aula, que si tienen la misma edad van a avanzar todos a la misma velocidad. Eso no pasa, eso no pasa.
A esa edad hay mucha variabilidad, necesitamos una escuela donde los contenidos sean más chicos, los obligatorios, y haya mucha más integración entre las diferentes edades, y donde haya un plan de estudios mucho más personalizado para cada chico y para cada chica. Por supuesto, donde haya salarios docentes dignos y todas esas cosas que, por supuesto, también son recontra, en este momento tal vez lo más importante. Pero, digo, creo que el aceptar este aspecto de nuestra naturaleza, la influencia de la biología a la hora de explicar nuestras diferencias, es importante para la charla que tenemos que tener para el siglo XXI, y es una conversación para las cuales creo muchas veces, inclusive dentro de la academia y el progresismo y las universidades, no se tienen los elementos necesarios para la conversación y el debate porque no se conoce la ciencia. Si vos pensás que los genes no tienen nada que ver con el comportamiento o con tus características como humano, no te vas a interesar en lo más mínimo entender cómo es que se da esa interacción entre genes y ambientes para crear a cada individuo y en su infinita diversidad de individualidad. Claro. Me fui por la rama, no sé qué estaba No, hablando. está perfecto. Quería mencionar que otro aspecto en donde la biología tiene una relación directa con la educación y que es muy importante, sobre todo acá en Argentina, es nada más y nada menos que la alimentación. Un chico que come mal o que no come, obviamente va a tener una desventaja biológica que es plenamente cultural, y es que al comer mal su cerebro no se desarrolla y de esa forma es muy difícil aprender. Así que es otro aspecto donde la investigación biológica del comportamiento tiene relevancia. Y bueno, esto se relaciona mucho con la pobreza y en este país es muy importante, ¿no? Volviendo al tema del cerebro. Exacto, y fíjate que quien dijo eso fue una bestia, el que popularizó ese concepto fue una bestia inhumana, que es este médico Albino, que es un religioso recalcitrante. Pero fíjate cómo nosotros, ¿por qué la Argentina se enteró de ese hecho a través de un reaccionario, un delirante? Es el que decía que los preservativos no sirven para el SIDA. Sí, bueno, un delirante. Ahora, fíjate que este tipo de conocimientos, si le llegan al público a través de él, nosotros, me parece, los que estamos, si querés, del lado bueno, nos perdimos una oportunidad de contarle a las personas gente súper interesante de descubrimientos neurocientíficos importantes, que es que puede tener un impacto de largo plazo la mala alimentación en la infancia. Y eso es verdad. No hay que, porque lo dijo un tipo que es un delirante reaccionario, no podemos negar tampoco que es verdad, que tenemos que tratar de intervenir tempranamente, porque intervenciones tempranas, típicamente antes de los 7 años, que se cierra una ventana de plasticidad importante, son intervenciones óptimas. Y eso creo que es importante en políticas públicas. Necesitamos urgentemente a las poblaciones vulnerables, detectar a las poblaciones, a todos, en realidad, las poblaciones vulnerables, darles una oportunidad y diversidad de posibilidades que no tienen, y que sí tiene una persona de clase media o rica, y que es fundamental para el desarrollo. Va mucho más allá de la escuela. Necesitamos que inclusive en las horas libres esos chicos y chicas en situaciones de pobreza y vulnerabilidad tengan también donde seguirse desarrollando en espacios libres, de juego. En fin, hay un montón de cuestiones importantes a la hora de tomar conciencia de lo fundamental que es la infancia para el desarrollo cognitivo de los chicos y de las chicas, ¿no? Claro. Hablando de plasticidad, ¿no? Mencionaste ese concepto al pasar. En tu libro haces una crítica a la teoría computacional de la mente, ¿no? Lo que dice que nuestro cerebro funciona como computadoras. Me interesaría que recuerdes un poco por qué nuestro cerebro no funciona como computadoras, y en el mismo capítulo, ¿no? Un poco más adelante, haces una diferencia entre lo que es la inteligencia general y las habilidades. También me gustaría que profundices un poco sobre ese concepto y pones el ejemplo, por ejemplo, de que gente que sabe jugar muy bien ajedrez, uno tiene la idea de que, bueno, es inteligente, va a servir para todo, y si uno hace investigación se ve que son muy habilidosos para el ajedrez, pero eso no implica que su habilidad, su inteligencia general se aplique a otros ámbitos. Eso me parece muy interesante. No funciona como una computadora en el sentido de que, por ejemplo, no usa un código binario, y en el sentido de que no alcanza, no es un mismo chip el que corre diferentes algoritmos o diferentes funciones, sino que nuestro cerebro se va modificando y cambia su hardware, digamos. Nosotros, para cambiar el software, necesitamos cambiar un poco el hardware. ¿No? En el sentido es que yo digo, ojo con comparar el cerebro con la computadora, porque su funcionamiento es diferente, pero creo que sí es correcto en principio tratar de entender el cerebro en términos de un sistema de procesamiento de información. O sea, tenemos que tratar de entender qué es lo que hace el cerebro a la hora de... Y para eso es útil tratarlo como un sistema de procesamiento de información, tratar de entender cuáles son los cómputos que hacen, cuáles son los inputs y cómo es que salen los outputs, que tiene que ver con nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Entonces, en ese sentido... es que, digo, la teoría computacional de la mente me parece interesante en este sentido, que usa esta analogía con la computación y el cerebro, que me parece súper útil e interesante, pero es verdad que no es que nuestro cerebro funciona como una computadora como las que tenemos nosotros. Sí, tal vez se dice que somos una computadora húmeda, o sea, es otra forma, se quiere, pero sí es interesante y se avanzó mucho gracias a la computación, el entendimiento del cerebro, porque empezamos a utilizar los conceptos de la computación como memoria, como cómputo, en fin, para poder entender un poco mejor el cerebro. Y lo otro, que yo sí digo en el libro, lo que me decías recién, lo de
yo mencionaba a los jugadores de ajedrez, no me acuerdo qué palabra utilizaste vos. La inteligencia general y habilidades concretas, digamos. Y habilidades, claro, sí. Porque yo decía, lo que señalo en el libro es que cuando uno mejora en algo, mejora particularmente en general en eso que entrenaste y hay poca transferencia cognitiva. Digámoslo así, si vos entrenás muchos crucigramas, vas a ser un gran crucigramista. Si estudias mucho ajedrez, vas a ser un gran ajedrecista y tener excelente memoria para el ajedrez. Pero inclusive se sabe hoy en día que, bueno, que un jugador de ajedrez, por más excepcional que sea, cuando lo haces hacer test cognitivos con otras cosas, no necesariamente es así de brillante. Lo haces memorizar otra cosa que no sea tal hora de ajedrez y tiene una memoria que es la memoria de cualquier, digamos, persona intelectualmente activa, digamos. Entonces, como que hay un sueño que en realidad todos queremos descubrir, y es que haya un ejercicio que uno pueda hacer y que haga que vos mejores en todo, no solo en eso específicamente entrenado. Bueno, eso hoy en día sabemos que en general no ocurre, que las mejoras cognitivas, cuando vos entrenás algo, es bastante específico de eso y hay poca transferencia a otras capacidades cognitivas. Lo que sí es verdad es que aprender cualquier cosa que sea, mantener el esfuerzo, la concentración, el foco, aprender cosas nuevas, educarte todo el tiempo, es lo que ayuda a mantener el cerebro en forma, en el sentido de lograr que tu cerebro preserve sus capacidades cognitivas, inclusive frente al envejecimiento. Y se ha demostrado, por ejemplo, nosotros hemos medido, de hecho, en nuestro laboratorio, que personas de 80 años con una vida intelectual activa, que se educan permanentemente, que aprenden cosas nuevas todo el tiempo, esas personas pueden tener capacidades cognitivas similares a las de un pibe de 30 que no aprende cosas, que no tiene esa vida intelectual activa. Entonces, nada, eso también es el lado positivo. El lado negativo, no existe mucha transferencia cognitiva, no hay un ejercicio mágico para hacerte más inteligente. El lado positivo, cualquier cosa que aprendas, y si aprendes cosas nuevas todo el tiempo, te va a ayudar para mantener en general tu cerebro en forma, para mantener tus capacidades cognitivas en general en buena forma, digamos. Claro. Quiero volver un poco atrás al tema de nuestro cerebro como computadora, pero no para hablar del cerebro, sino para hablar de las computadoras y principalmente de las redes sociales. Porque vos en tu libro haces una advertencia que es el peligroso uso de las redes sociales en menores de 3 años, si no me equivoco. ¿Qué sugieren estas investigaciones? ¿Cuál sería el peligro? Sí, ahí yo menciono algo que leí y que tuve la suerte de charlar con... se me fue el nombre. El investigador norteamericano. Jonathan Haidt. Jonathan Haidt. Jonathan Haidt tiene algunos escritos muy interesantes. Estuvo en la Argentina hace poco tiempo. Tuve el placer de charlar con él un par de horas, me acuerdo, porque lo acompañé durante todo un recorrido que hizo de la Casa Rosada hasta la Universidad Torcuato Di Tella. En fin, y él en ese momento estaba lanzando varios estudios, que son los que yo cito ahí, en los cuales se mostraba que, en principio, esto es lo que él decía en estos escritos, yo lo pongo como advertencia en mi libro, me parece, y es el consejo que le doy a mis amigos que tienen hijos, que el aumento de la automutilación e inclusive el suicidio entre las jóvenes norteamericanas estaba muy asociado sobre todo al uso de redes sociales desde los 12, 13 años, y eso tenía que ver, sobre todo en mujeres, decía él, porque parece a los chicos, a los adolescentes, vos les das, en general, no estamos generalizando, pero grosso modo los varones se ponen a jugar jueguitos si le das celulares, mientras que las chicas ya desde más tempranas edades van directo a las redes sociales y a ver la vida sexy de la otra, las redes sociales es un ambiente muy tóxico donde estás todo el tiempo viendo tu reputación y viendo qué piensan los demás de vos, y como que te alimenta todo ese circuito de obsesión con, si querés, tu nivel en la jerarquía, estás todo el tiempo mirando, bueno, ¿dónde estoy yo acá? ¿Dónde me tengo que parar? Y entonces, al parecer puede tener un efecto muy nocivo que chicas y chicos desde muy tempranas edades estén en redes sociales. Lo que él sugiere es que hasta por lo menos los 14 años, probablemente 16, los chicos no tengan redes sociales. Yo lo señalo como un tema que tiene con las nuevas tecnologías, y lo señalo porque hay algo que creo que está ocurriendo acá que tiene que ver con la sobreestimulación de esos circuitos de recompensa y que se preocupan con tu reputación y tu lugar en la jerarquía, que es un poco análogo a lo que ocurre con la obesidad, ¿no? Hay una sobreestimulación de los circuitos que nos llevaron, por ejemplo, a buscar azúcar, ¿no? Entonces, yo menciono eso en el libro y señalo que ese peligro hoy en día es algo que comento mucho también con mis amigos y mis amigas que tienen, o con mi hermana, ahora tengo un sobrino de 12 años, y es importante señalar en esto que tiene que ser además una política pública, o por lo menos la escuela como un todo tiene que incentivar porque si vos no dejás que tu hijo o tu hija tenga celular y todos los amiguitos tiene, y bueno, lo estás cagando un poco, y con razón se va a enojar. Entonces tendría que ser algo así como que la directora de la escuela el primer día de clase le dice a los padres, miren, padres, en nuestra escuela
por todos los estudios que hay, sugerimos que hasta por lo menos los 14 años los chicos y las chicas no tengan redes sociales, hagámoslo entre todos, que ninguno tenga, y bueno, y se hace como una política donde todos nos ponemos de acuerdo que eso tenga que ser así, digamos. Claro. Bueno, hablando de política, me gustaría meterme en la parte ética y política del libro, ¿no? Vos en tu libro sostenés, se puede decir, un esbozo de una ética censocentrista, ¿no? Basada en la sintiencia. Ahí, bueno, hay una influencia de Jeremy Bentham, también de Peter Singer, ¿no? Todo el utilitarismo censocentrista. Me gustaría saber tu opinión sobre las consideraciones éticas a los animales. Bueno, está demostrado científicamente y neurobiológicamente que los animales tienen sintencia, sienten dolor, sienten muchas emociones parecidas al ser humano. Sobre esto recomiendo un libro excelente de Jesús Mosterín, un filósofo recientemente fallecido español, que se llama El triunfo de la compasión, nuestra relación con los animales. Y bueno, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Cuáles serían las implicancias de una ética censocentrista para con los animales? No, sería gigante. Yo soy vegetariano hace más de 20 años, o sea, antes de que sea cosa de hipster palermitano, digamos. Puedo decir que soy vegetariano desde cemento. Y un poco muy impulsado por la lectura de Peter Singer y en particular su libro Liberación Animal, que fue el que me impactó mucho a mí cuando tenía 21 años. Y yo Ética creo Práctica que también es un librazo, lo quiero recomendar. Lean Ética Práctica, que es un libro con muchas polémicas, muchos temas. Bueno, muchos temas se tocan también en este libro Tabú, así que después de leer Tabú pueden leer Ética Práctica y van a tener unas nociones interesantes sobre asuntos polémicos. sí. A mí no me... Mira, es un debate que en su momento yo era más militante, vegetariano, vegano de corazón, nunca llegué a dejar los lácteos y la leche, pero de corazón vegano, digámoslo así, me considero un débil por no poder dejar del todo la leche, los lácteos y los huevos. ¿Y qué pasa? También uno tiene una sola vida. Si te vas a amargar, o sea, el sufrimiento que de los animales hoy en día es algo indescriptible. Entonces, como que en un momento tenés que decir, mira, y como que me di cuenta, pará, yo vivo en la Argentina, loco, vivo en el país del asado. Si me voy a poner mal porque no puedo cambiar esta realidad, entonces tuve una etapa más militante. Hoy en día hablo menos del tema, me parece que es una batalla, hoy en día hay otros temas también muy urgentes que me interesan, pero no tengo dudas de que si la humanidad avanza hacia el lado que todos queremos que avance, que es hacia una ciencia, una sociedad basada en el humanismo, la ciencia y la razón, digámoslo así, nuestra relación con los animales va a cambiar infinitamente y vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver el trato que damos a los animales en la producción moderna de carne con el mismo horror que nosotros vemos hoy en día hacia atrás, el trato que se le daban a los seres humanos durante la esclavitud, por ejemplo. Me parece que eso va a ocurrir. Yo creo que no me cabe duda de que un poco la historia humana, en lo que a moral respecta, tiene que ver con la expansión del círculo de seres a los cuales estamos dispuestos a considerar en pie de igualdad con nosotros a la hora de discutir nuestros deberes y derechos. El círculo de la compasión, decía Darwin, ¿no? Claro, y después hay un libro justamente de Peter Singer que se llama The Expanding Circle, el circo que se expande, digamos, como que es un libro también muy bueno sobre los fundamentos de la moral. No tengo duda de que tenemos que expandir ese círculo de la empatía, llamémoslo así, y darnos cuenta que hay enorme sufrimiento que estamos produciendo en animales sintientes y que es moralmente injustificable, porque podemos comer otras cosas sin generar ese sufrimiento. Ya que estamos hablando de vegetarianismo, si bien no es un libro de ética, hay que recomendar el libro de nuestro amigo Ezequiel Arrieta, Vegetarianismo en el debate político, porque bueno, no solo hay razones éticas para reducir el consumo de carne o eliminarlo, sino fuertes razones ambientales, ¿no? Es verdad, es verdad. En la Argentina, bueno, hay un debate tengo un amigo muy amigo, el secretario de Ganadería de la Nación. Es verdad que en la Argentina la industria de la carne, de la vaca, sobre todo, no tiene el mismo impacto ambiental que tiene en los feedlot en Estados Unidos. Es una ganadería mucho más extensiva, mucho más amigable con el medio ambiente. Eso, en la Argentina también eso es verdad. Me gusta siempre como tratar de ser medido en las cosas que decimos, y creo que eso también hay que señalarlo, porque no es... Y la industria láctea, por ejemplo, no hay ninguna razón medioambiental para no tomar leche. Tiene un impacto ambiental moderado en ese sentido. Entonces, por eso yo soy vegetariano, no tanto por cuestiones medioambientales, aunque también creo que puede sumar en muchos aspectos. En general, sí creo en el concepto del consumo consciente, no solo de lo que comemos, todo lo que compramos influye en la sociedad y creo que está bien tener cierta conciencia sobre a qué empresas le compras y cuál es el sufrimiento que existe o no por detrás de esa producción. Pero no soy vegano, digamos, hoy en día y pienso que vamos si bien vamos a avanzar hacia eso, todavía falta tanto que
Claro. Pero me quedé con la sensación de que iba a concluir un razonamiento que no concluí. En fin, no importa. No importa. Bueno, entonces, llegando al final del libro, encontramos el concepto que para mí es muy polémico y es una de las pocas partes del libro que yo discutiría. No porque no esté de acuerdo con la idea, digamos, general, pero sí el concepto me hace un poco de ruido, que es el concepto de moral como ciencia. Me imagino, o sea, es evidente que te quisiste referir a una especie de ética científica, ¿no? Una justificación científica de reflexiones morales, de justificaciones morales, porque bueno, la moral en realidad se usa como concepto de las costumbres en general, pero bueno, este concepto de la moral como ciencia me gustaría que lo expliques y te diría más o menos cuál sería mi crítica. Yo estoy totalmente de acuerdo con que tendremos que tener una ética científica, es decir, para nuestros planteamientos éticos que discutirán nuestros planteamientos morales o nuestras conductas discutirán moralmente nuestras conductas, es totalmente necesaria la ciencia, es totalmente necesaria, obviamente, por ejemplo, la neurobiología, la neurología, las neurociencias para saber qué seres son sintientes y qué no, pero de todas formas considero que es muy polémico este concepto de moral como ciencia, por ejemplo, como lo utiliza Sam Harris en El paisaje moral, de The Moral Landscape, principalmente, y esto se lo dijo en el debate William Lane Craig, ¿no? en parte, que es que la ética está de una cierta forma está demasiado ligada a la filosofía y es muy difícil reducir, digamos, la moral o la ética a la ciencia, porque, bueno, por ejemplo, el concepto de bien es imposible definir científicamente, es decir, vos mismo decís en tu libro, por ejemplo, que el principio de la igualdad en ética no tendría por qué estar comprometido con la investigación científica. Ahí lo planteas como un axioma, decís, si no me equivoco, usas este concepto, y ahí es como difícil justificarlo científicamente, sino que la justificación de los axiomas o de los principios deontológicos de una ética es 100% filosófico, es decir, para justificarlo necesitas metaética, que bueno, ahí es más filosófico aún, y la filosofía como que es imposible de desprender, si bien estoy totalmente de acuerdo con considerar a la ciencia tanto en la ética como en cualquier otra rama de la filosofía. ¿Qué nos puedes decir de esta problemática? Sí, primero te digo que me gusta tu crítica y justamente estamos pensando ahora con los chicos de Gato de la Caja hacer algún evento por el año del lanzamiento del libro, y hice el ejercicio de pensar qué hubiese hecho diferente en el libro, qué hubiese cambiado hoy en día después de todo el feedback que tuve, y tiene que ver con esto que vos acabas de señalar. Ese capítulo yo hubiera sido más claro con qué quiero decir cuando digo la moral como ciencia. Y me parece bien lo que decís vos, en un punto, en otro no. Me parece bien en el sentido de que yo uso las palabras, ahí, y soy explícito en el libro al decirlo, yo uso la palabra ciencia en un sentido más amplio. Entonces, me parece que la moral es patrimonio de la ciencia en el sentido de que es patrimonio del pensamiento crítico, del pensamiento escéptico, y es patrimonio de un debate racionalista sobre las ideas. Claro. En algún sentido estoy de acuerdo con vos en que son debates filosóficos, pero yo lo llamaría de filosofía científica. Claro. Decimos, tenés razón, Matt, tenés razón, fui un poco exagerado en decir la moral como ciencia en seco, debería ser la moral como asunto de la filosofía de la filosofía científica, o sea, de la filosofía basada en razonamientos y evidencias. ¿Y ahí estaremos de acuerdo? Este concepto de filosofía científica, les recomiendo ir a ver los diálogos con Gustavo Esteban Romero, pero sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Uno de los puntos... Déjame comentar algo más sobre lo que dijiste. Entonces, en primer lugar, creo que esto que acabamos de hacer, esta vuelta que tuvimos, creo que lo hubiera explicado mejor en el libro. Me parece que quedó un poco, cuando yo digo la moral como ciencia y no explico esto, queda raro, porque yo mismo digo que, por ejemplo, el principio de igualdad es un principio que yo no voy a discutir porque lo considero autoevidentemente verdadero. ¿Y eso qué es? ¿Es ciencia? ¿Qué es? Bueno, es ciencia, pero en el sentido de que sí esto, o sea, no me quise meter en el debate en el libro, pero sí digo que estoy abierto a ese debate, y creo que la moral secular, lo que tiene en relación a las otras morales que son religiosas o basadas en libros sagrados, es que está siempre dispuesta a rever sus axiomas en función de la razonabilidad de las ideas. Entonces, como que el concepto fundamental acá es el de la razonabilidad de las ideas. Si consideramos que todo debate que se centra en la razonabilidad de las ideas es un debate científico, entonces diría que la moral es patrimonio del pensamiento científico, pero entiendo que estoy un poco, estoy como haciendo una gimnasia ahí con el concepto de ciencia que se tiene, entonces en eso creo que estamos de acuerdo, y lo digo así, creo que estás de acuerdo conmigo. Hay una sola cosa que te quiero decir, sobre algo que dijiste que no sé si estoy tan de acuerdo, a ver cómo lo pensamos juntos. Cuando vos dijiste, el bien es un concepto que yo no puedo definir, no se puede definir científicamente, digamos. No se puede definir científicamente, pero yo te digo, hay un montón de conceptos de la ciencia que están abiertos a su constante reinterpretación y redefinición. Bueno, justo mencionaste a Romero, te diría el espacio y el tiempo, pero trayendo más cerca de nosotros, y yo lo discuto en el libro, el concepto de sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El hecho de que no tengamos una... ¿Cómo? El concepto de vida. Claro, entonces, y también el de número
el de número natural. ¿Cómo definís el número natural? Yo tengo un profesor de matemática excelente, el mejor profe que tuve de matemática, un matemático, el matemático más citado de Brasil. Él decía, a los números naturales los inventó Dios, a todos los demás los inventó el hombre, lo racional, irracional, imaginar, pero a los naturales los inventó Dios. En algún sentido, lo que estaba queriendo decir era es una licencia literaria como la que usaba Einstein cuando decía Dios no juega a los dados, no es que fuera creyente, sino que estaba queriendo decir que es imposible definirlos, que son cosas que hay que aceptar, y a partir de la aceptación de que existen los números naturales puedes definir todos los demás números. Pero quiero decir, inclusive en matemática, la verdad de que 1 más 1 es 2, es un poco una simple, es vista como una tautología. Y en moral, y esto te recomiendo mucho, ¿conoces a Derek Parfit? Me suena así, sí, de nombre. Derek Parfit escribió, es como el libro, Peter Singer lo pone como el gran filósofo de la moral, murió el año pasado, a medio tristeza, porque justo lo había descubierto. Y después de publicar Tabú descubrí toda la literatura de Derek Parfit, que me parece fascinante. Y él hace esta aclaración que a mí me hubiera gustado hacer en Tabú también, que es la de que las verdades morales en este sentido son como verdades matemáticas, como axiomas matemáticos que vos en algún sentido tenés que discutir en función de la razonabilidad de las ideas. Y entonces es verdad que hubo una distinción que yo no hice en el libro, y esto me gustaría ser más claro, y es que existen, y en esto tal vez sí está más cerca de tu crítica a la que vos me hacías, la crítica que vos me hacías a mí, y él lo deja Derek Parfit lo discute muy bien. En general, en la filosofía se suele considerar que hay dos tipos de verdades, las matemáticas y las empíricas, ¿no? Y las matemáticas se suelen considerar verdades que son tautologías, ¿no? Donde los teoremas están implícitos en los propios axiomas y reglas de procedimiento. Pero creo que es importante distinguir que, y la filosofía en general no lo hace muchas veces, la que yo he leído, entre verdades matemáticas, verdades empíricas, pero también verdades morales. Y que lo que tienen en común, y por lo cual podemos decir que todas estas son verdades, es que se basan en la razonabilidad de las ideas. Y entonces como que esa es una distinción que no hice en el libro, y me gustaría haber hecho más claramente para que se entienda mejor qué quiero decir yo cuando digo que la moral como ciencia. ¿No? Yo digo la ciencia como moral y la moral como ciencia, en este sentido amplio, y más como una provocación, sabiendo que estos son conceptos que están abiertos a una constante revisión y a una constante reinterpretación y a una constante redefinición, pero creo que eso es hacer ciencia, es avanzar en las definiciones sobre el mundo, pero mientras tanto vamos definiendo cuáles son los elementos que constituyen nuestra realidad en base a esas definiciones, en la misma medida en que las vamos mejorando y redefiniendo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, un filósofo, el que cité recién, ¿no? Jesús Mosterín, dice que no hay o sea, hay una diferencia entre ciencia y filosofía, pero hay un montón de aspectos en donde no hay una línea clara, y que esto demuestra que en realidad no es que la filosofía y la ciencia sean como una especie de switch, ¿no? De tipo botón de prender y apagar una luz, sino que es un continuo, ¿cómo se dice? Claro, claro. Hay un montón de zonas grises, ¿no? Bueno, mencionaste el concepto de espacio-tiempo, el concepto de energía, bueno, hay muchísimos conceptos que para definir necesitamos una base filosófica, y por esto es importante también el concepto de filosofía científica. Me gustó mucho que lo traigas a colación. Terminando ya con los últimos temas que toca el libro, me gustó mucho un tema que tocás, porque eso sí considero que es tabú. Por ejemplo, todo el tema de, así, entre nosotros, ¿no? El tema de la genética del comportamiento. Yo, por suerte, no lo veo tan tabú, porque, bueno, yo estoy acostumbrado a discutir esto en general con... Aún no hay nada tabú, más, ya te sigo en redes. No, bueno, pero hay un tema que sí es tabú que toca tu libro, que es el valor de la vida. Ese sí, ahí te metiste en un tema realmente muy polémico y muy tabú, y haces una afirmación que yo estoy totalmente de acuerdo, la comparto al 100%, que es que la vida en sí, o sea, en sí misma, intrínsecamente no vale nada, sino que lo valioso de la vida es poder disfrutarla, poder vivir bien, y eso me parece un tema muy, muy interesante. Sí, a mí es un tema que me tocó mucho, porque además es un tema que charlé mucho con mi papá antes de que muriera. Tuve la suerte, si se quiere, entre comillas, de que mi papá tuvo un diagnóstico de cáncer y murió 3 años después, entonces tuve mucho tiempo de charlar con él. Él era, en ese sentido, como yo, le gustaba saber todo, no quería que le vengan con... Dice, decime cuánto tiempo me quedaste. Bueno, no vengan con chamullos, haceme de frente, y lo hablábamos abiertamente. Entonces yo cito a mi papá cuando hablo en el libro de eso, y su reflexión de que la vida por la vida mía, y esto tuvo que ver con la conversación más difícil que tuve en mi vida, que es cuando un día él me dijo que si el pulmón le seguía doliendo de esa forma, él no quería seguir viviendo. Porque él, desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, solo podía pensar en ese dolor. Estaba concentrado en tratar de evitar que le doliera tanto, y si eso mejoraba, la vida sí no tenía sentido. Después, con metadona y morfina, tuvo un mes más de vida muy bien, digamos, se puede estar bien en esa circunstancia, pero murió bien, si se puede decir, es que eso se puede decir. Después de eso, cuando el dolor se le pasó, tuvimos charlas muy lindas, muy, muy lindas. Pero sí, él citaba mucho un verso de Rilke que hablaba de elegir la muerte propia, ¿no? Claro. Y
Y nada, a mí me queda mucho esa idea me parece que está buena, es una reflexión interesante. Eh, en fin, Además, soy abierto a eso. Pienso que yo, en realidad, si me dicen que me queda poco, me empiezo a inyectar heroína, básicamente. Opiáceos, empiezo con los opiáceos y bueno, y me voy en esa onda en esa ola de placer infinita. Digamos. yo elegiría, sí, creo que lo mismo, ¿no? Opiáceos y LSD. Relacionado a esto del valor de Che, la vida, creemos un geriátrico cuando lleguemos a viejo, vos sos más joven, vos sos más pendejo. Bueno, igual, no vamos a los que estén estar. escuchando y quieran sumarse al geriátrico de opiáceos, avisen porque hacemos Eh, la comunidad, ¿no? Un campito acá por cerca. Relacionado a esto, ¿no? Sobre el valor de la vida, hay un tema que es también relativamente polémico, no es polémico en el sentido de que se debatió in extenso en Argentina y de hecho ya hasta era un tema cansador, ¿no? De escuchar, que es el tema del aborto. Y esto se relaciona mucho con el tema del valor intrínseco a la vida, porque básicamente los argumentos pro vida son que el feto está vivo y eso ya es verdad absoluta y por eso Claro. el aborto es moralmente malo y no hay vuelta que darle. Más allá de este argumento, ¿no? El que estuvimos discutiendo del valor de la vida, ¿cuáles consideras que son otros argumentos que hay que tener en cuenta para, bueno, legislar sobre el aborto? ¿Cuáles son los primeros argumentos que das para defender esta postura, por ejemplo? A ver, hasta la octava semana, grosso modo, tiene que ver con que simplemente un conjunto de células embrionarias no sufre. Entonces, me parece que eso es muy claro, que hasta el octavo mes de embarazo claramente debería ser permitida la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de ahí ya no me resulta tan claro, no me animo a opinar mucho, porque también vivimos en esta sociedad donde estamos obligados a opinar de todo el tiempo. La verdad es que muchas cosas no sé bien, pero entiendo que hay una diferencia. Yo muchas veces, en mis charlas lo que hacía era decir, levanten las manos todos los que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo hasta el tercer mes de gestación. Como generalmente estoy en ambiente progre, levanta la mano la mayoría. Después digo, levante la mano quien está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo hasta el sexto mes de gestación. Ya menos gente levanta la mano. Después digo, ¿cuántos están a favor hasta el noveno mes de gestación? Ya menos gente todavía. Y después digo, ¿quiénes están a favor? Levanten la mano de que la madre pueda elegir el sacrificio indoloro del bebé recién nacido. Y cuando digo eso, hasta los más acérrimos defensores del aborto se horrorizan por la sola articulación de la idea. ¿Cómo se me puede ocurrir semejante barbaridad? Pero lo hago a propósito porque la verdad es que no hay un límite tan claro entre el noveno mes, cuando está ahí a punto de salir y cuando salió. Para mostrar que la primera reacción siempre frente a estos asuntos es una reacción emocional. De hecho, la sola articulación de la idea te dio un poco de impresión y te dio un poco de asco que alguien pueda interpretar, que alguien pueda decir una barbaridad de esas. Entonces, me gusta como para mostrarle a las personas la sutileza del debate, que para mí no es tan claro después del octavo mes de embarazo y acercándose al noveno mes de embarazo, en qué situaciones se debería permitir o no. Me parece, por ejemplo, que hay un argumento muy citado por los antiderechos, creo que así se los llama dentro de nuestros ambientes, es que bueno, que se puede dar en adopción, ¿no? Claro. Y ahí me hace dudar, estás en el octavo mes de embarazo, decidiste que no lo querés tener. ¿No es mejor parirlo y darlo en adopción? Pero de nuevo, son temas que no me quiero meter, no conozco bien, es un tema muy delicado, somos dos varones blancos charlando de esto, entonces, como que de lo que estoy muy seguro, según todo lo que razoné en mi vida y estudié, es que hasta la octava semana de gestación, probablemente hasta la 12ª semana de gestación, es razonable, tiene que ser aceptado. Y lo que sí me causa mucha impresión con esto, las personas que no están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, es que la mayoría después va y se come un bife de lomo, o sea, un chancho tiene mucha más capacidad de sufrimiento que un embrión, por más humano que sea, de 8 meses, 10 meses, 12 meses, 13 meses. Entonces, como que ahí vuelve el tema de los animales que tratamos, ¿no? Por eso hay esta confusión epistemológica sobre la moral, sobre cómo se establecen las verdades morales o no, que, por supuesto, creo que está presente en las personas de pensamiento muy religioso, pero también, como venimos charlando hasta ahora, durante esta hora y pico que estamos charlando, muchas veces muy presente esta confusión general sobre cómo se establecen las verdades morales, creo que está muy presente también en los ambientes progresistas, académicos, de izquierda. Pero te quería mencionar también la contradicción de la gente que se opone al aborto por los argumentos de estos embrionarios y utiliza, por ejemplo, técnicas de fertilización asistida, que son básicamente consisten en desechar varios embriones fallidos y ahí no se ve la misma consideración moral, ¿no? Claro, de hecho, una buena forma, un buen argumento para plantearle a quienes piensan que los embriones tienen vida y hay que respetar eso, y entonces no hay un buen dilema moral que es, hay un edificio que está incendiando, hay 10 embriones en tu ensayo y hay un bebé, tenés tiempo para salvar o a los 10 embriones o al bebé. Sabés que lo correcto es salvar al bebé, claro, y no a los 10 embriones.
Y si realmente pensaras que los 10 embriones tienen valor de una vida entera, tendrías que salvar los 10 embriones en el tubo de ensayo. Claro. Me parece que es un buen planteo para una persona que no está tan convencida. Cuando se lo plantea de esta forma, dicen, bueno, puede ser, es verdad. Quería cerrar esta charla con la mención de dos temas polémicos también que se mencionan en tu libro, que bueno, también se discutieron bastante en Argentina, que son el tema de la discriminación positiva. Vos tocás el tema, ¿no?, de la discriminación, pero en el caso de las políticas argentinas, por ejemplo, con todos los cupones que hay para los cupos para bueno, las personas transgénero, transexuales, y también para las mujeres, ¿no? Roxana Creme, por ejemplo, charla mucho criticando, ¿no?, esta idea de política de poner cupos de, por ejemplo, en un festival de música tiene que haber tantas mujeres, por ejemplo, ¿no? Este es un tipo también de discriminación positiva. ¿Considerás que en Argentina estas políticas tienen sentido, están bien llevadas a cabo o son un poco cuestionables? No, si no conozco, puede ser. En general, mi instinto frente a eso es estar a favor, pero mi preocupación sería, pero por eso creo que cada caso es un caso y hay que estudiarlo porque no hay reglas generales. Mi miedo acá es que una ley de esta haga que pibes que vienen de la villa o de situaciones muy vulnerables dejen de poder subirse a los escenarios porque en su lugar empiezan a subir chicas de clase media palermitana, blancas. Entonces, hay un morocho de una villa que no puede tocar porque hay una ley que dice que tiene que subir la blanca, la rubia blanca de Palermo. Y eso no me gustaría. Es como la preocupación, es lo que se me viene a la cabeza cuando pienso el tipo de cosas que habría que evaluar cuando se implementa una ley así. Claro. O sea, ¿considerás que la discriminación positiva, las políticas de discriminación positiva, hay que evaluarlas caso por caso para saber si... Caso por caso. Es probable que la ley esta del rock sirva, o sea, en principio estoy a favor, pero de nuevo, no tengo por qué opinar de todo. En principio me parece que instintivamente es verdad que hay un tema con las mujeres y el machismo en el rock. Por suerte, vi la entrevista a Papo, que cuando la periodista le dice, vos me violaste. Es verdad que es un ambiente del rock, ni hablar, es un ambiente en muchos sentidos muy, muy machista. Entonces, mi instinto es que esa ley está bien, pero no la estudié, no sé, y mi preocupación es la que te dije. En general, con este tipo de leyes hay que estudiar caso a caso. La implementación de esa ley, ¿qué consecuencia social tiene en esa sociedad, en ese momento, con esas condiciones históricas y sociales? Como cualquier regla general, sobre eso a mí me suena a zaraza. Alguien tiene una idea preconcebida y no va a analizar la realidad para ver cómo transformarla de la mejor forma posible, ¿entendés? Eso dice, es más o menos la conclusión a la que llega Peter Singer cuando analiza el tema de la discriminación positiva, ¿no? Con la población afro y los cupos en las universidades, por ejemplo. Bueno, para cerrar, tocás el tema de la ESI en tu libro, y me llamó la atención porque justamente yo no estoy al tanto de la ESI, no la investigué a fondo, pero una de las críticas que se le hace a la ESI más desde sectores conservadores es que en el programa este se repite, digamos, esta tendencia que vos criticás en tu libro, que son las explicaciones sociologistas, ¿no? Como que la ESI viene con un pack constructivista de género y que ignora las diferencias biológicas entre los sexos. En ese sentido, ¿qué opinás de la implementación de la ESI en Argentina? ¿Debería revisarse para no caer en estos constructivismos? ¿Cómo se da la batalla política también en eso? Porque, bueno, tanto cuesta implementar la ESI por la posición de los sectores conservadores y además hay que sumarle el debate de la cientificidad, ¿no? O de no caer en los constructivismos de género y eso, entonces es como bastante polémico el asunto. Sí, a ver, estoy a favor de la ESI, o sea, en primer lugar me parece bien, hubiera votado a favor de la ley, me parece bien que exista la ley. Y me parece también, o sea, yo opino porque me preguntaste en una charla que ojalá que nuestras opiniones le resuenen a alguien, pero tampoco es un tema que soy especialista, pero puedo tener mis opiniones. Y te digo cómo me impacta esto que me describiste. Me da la sensación, por lo que charlé con colegas, que en las escuelas, la ESI en la primaria está muy bien en general, cuando a los chicos se les da sistema reproductivo, esas cosas, me da la sensación, por ciertas experiencias que tuve, que en la secundaria empieza más a entrar también este antibiologicismo. Y ahí sí me parece, por lo que vi y por los guiones que tengo en Seguimos Educando, que hay una visión muy negacionista de la biología. Y me parece que, de nuevo, que hay que tener cuidado. No conozco tanto, pero las pocas cosas que me han pasado para leer de lo que se enseña en ESI, sí, no decían nada sobre genes, evolución, cómo la biología impacta o no en nuestros deseos, en fin, como que, y la verdad que se terminan perdiendo una parte fascinante de la ciencia. Si a cualquier chico o cualquier chica adolescente le fascina el tema este, ¿cómo no lo aprovechás para charlar con ellos? Cualquier chico o cualquier chica se pregunta ¿cuánto de mí tendrá que ver con que vine al mundo de una forma y no de otra? ¿Cuánto de mis deseos, que son diferentes a los de Pepito, tendrá que ver con que mi papá es diferente al papá de Pepito? ¿O cuánto tendrá que ver simplemente con que mi cerebro nació diferente al de... Son temas fascinantes que todo el mundo se lo pregunta.
Y está muy bien tratar de contar cuáles son los métodos para estudiarlo, qué respuestas se dan, cuál es el grado de sofisticación que han alcanzado ese tipo de inquisiciones sobre la realidad. Y todo eso está completamente, creo yo, de lo que vi, puede ser que me esté equivocando, está completamente ausente en la ESI. Claro, porque una conclusión podría ser... En los secundarios, no sé, en los primarios me parece que hasta donde vi, porque ya leí como de primaria, no se habla de estos temas. Y Claro. se da cosas mucho más generales sobre sistema reproductivo, sobre cómo mencionar las cosas, sobre... entiendo por las noticias que estuve viendo que además, gracias a la ESI, muchos chicos y chicas, niños y niñas, lograron darse cuenta que estaban sufriendo abuso y se detectó eso y se los puse. Entonces, me parece fundamental defender la ESI. Pero de nuevo, yo tengo una tendencia, yo creo que lo que más me molesta en general, desde que soy adolescente, era trosco en mi adolescencia, era que cuando me decían, eso no hay que hablarlo porque le das de comer al enemigo. Como si tener una conversación franca entre nosotros, tipo esto. Por ejemplo, muchos dicen, no es que la genética no exista, pero no hay que hablar de esas cosas porque le das de comer a la derecha. ¿Entendés? Entonces, digo esto porque a mí con la ESI me pasa lo mismo. Que yo defienda la ESI, esa ley, no quiere decir que yo no pueda reflexionar sobre si habría cosas que habría que mejorar o no. ¿Entendés? Como que no me gusta eso de que muchos, si ahora ven esto en internet, dicen, Andrés estuvo criticando a la ESI, qué mal. Bueno, amigo, pero yo la defiendo la ESI, pero charlemos abiertamente sobre sus limitaciones, cómo se podría mejorar, tiremos las ideas sobre la mesa, porque al final de cuentas el mejor desinfectante es la luz del sol también para las ideas. Entonces, saquémosle a la luz del sol, charlemos abiertamente y mostremos que es, si se quiere, de nuestro lado de la sociedad, en donde se puede tener una conversación razonable, adulta y abierta sobre los más diversos temas, es el espíritu del libro, básicamente. Los demás. ¿Cómo? Es el espíritu de tu libro. Ese es totalmente el espíritu de mi libro. Mi principal victoria, creo yo, en mi libro, fue la de que un montón de gente que no piensa como yo, me dijo, no estoy de acuerdo, pero el tono está bien. Para mí eso es lo fundamental, que el tono esté bien, que podamos llevar adelante un debate. No puede ser que no tengamos este tipo de conversaciones porque porque la gente se siente ofendida. Y de los dos lados hay provocaciones. Hoy viene escuchando, cuando vos le preguntabas a Gustavo Romero por qué Mario Bunge no era tan leído, y él mismo reconocía que el tipo era pendenciero. Él buscaba roña, Mario Bunge. Entonces, está todo bien, pero yo siento que de los dos lados muchas veces el ser tan buscarroña hace que al final no surja la conversación necesaria que tiene que surgir. Bueno, así que ya saben, Tabú de Andrés Retnik, físico y divulgador científico, lo consiguen por El Gato y la Caja, también lo pueden leer online en El Gato y la Caja y también pueden leer los artículos del Gato y la Caja, que son muchos muy recomendables. Así que, bueno, Andrés, te agradezco mucho por todo este tiempo y, bueno, cuando saques un próximo libro volveremos a charlar y quería presumir, antes de despedirnos, el libro dedicado, que me lo regaló Andrés, muchísimas gracias. Gracias a vos. Déjame decirte que es un gusto y que es un placer por haber charlado con vos de mi primer libro, que lo leíste, me hiciste comentarios súper interesantes en las primeras conversaciones que tuvimos y ahora con vos. Me gusta mucho lo que haces. Sos un poco pendenciero también. Es por la influencia de Bunge, él fue la mala influencia. Tenés la influencia de Bunge, se te nota, pero bueno, admiro mucho tu trabajo y me encanta que todo lo que haces en general, así estos debates que tenés. ¿Cuántos años tenés, Matt? 25. Claro, encima sos re joven. Bueno, en fin. Nada, por muchas más charlas, debates y conversaciones en las décadas que vendrán de charlas y conversación. Muchísimas gracias, Andrés, y bueno, nos estamos viendo. Espero que con una cervecita de por medio y alguna comida vegetariana. Así que bueno, saludos, Andrés, que andes bien. Un abrazo. Un abrazo.